Saludos y bienvenidos a una nueva edición informativa. Este martes 10 de junio les destacamos un informe del Banco de España que alerta del importante impacto del turismo en el mercado de la vivienda, sobre todo en el del alquiler. Este informe destaca que la vivienda turística supera más del 50% de la oferta del mercado inmobiliario en municipios malagueños como Marbella o la propia capital. El turismo es uno de los pilares centrales de la economía española, pero al mismo tiempo el principal causante de las dificultades para acceder a una vivienda en el país, sobre todo al mercado del alquiler. Así lo refleja un informe del Banco de España que afirma que el reciente dinamismo del sector turístico genera externalidades negativas, como las dificultades de acceso a la vivienda para determinados colectivos en algunas regiones del país. De hecho, destaca el dato de la demanda de compra-venta de vivienda por parte de extranjeros no residentes durante el pasado 2024. Que alcanzó cuotas elevadas en algunas zonas. Concentran el 25% de las compraventas realizadas en Baleares, el 20% en la Comunidad Valenciana, el 20% en Canarias, en Murcia baja hasta un 15% y en Andalucía la cifra es de un 10%. A nivel nacional de media supone el 8%. Estos datos pertenecen a compraventa. El otro factor negativo que se suma a este es el alquiler vacacional. En algunos municipios suponen un porcentaje muy significativo del parque de vivienda disponible en alquiler. Destaca Marbella con el 60% del total del mercado. En el caso de la periferia de Málaga capital se dispara por encima del 50%. A nivel nacional, Elche tiene el dudoso honor de rozar el 70%. La dificultad, o como algunos colectivos describen, imposibilidad de acceder a una vivienda, ha provocado 3 grandes manifestaciones vecinales en la capital malagueña. De hecho, Marbella anunció en febrero elaborar una ordenanza para limitar viviendas turísticas y mayor control en el registro. Un mes después, sigue sus pasos el equipo de gobierno de Francisco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga, con la misma idea, prohibición y control. Sin embargo, a día de hoy siguen en estudio y sin materializarse, a pesar de que esta problemática está asfixiando a una población cuyo sueldo ni siquiera da para alquilar un hogar. Pues en cuanto a vivienda, el PSOE ha pedido una reunión al alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre, para acordar políticas ante el drama habitacional que está sufriendo la capital malagueña, o mejor dicho, su población. A través de una carta solicita triplicar los fondos destinados a la construcción de vivienda pública. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha solicitado una reunión urgente de trabajo con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para abordar de forma conjunta soluciones al que ha calificado como el mayor drama que vive hoy la capital malagueña, el acceso a la vivienda. Lo ha hecho a través de una carta en la que ha señalado que ya es tarde para muchas familias para actuar antes de que sea tarde para decenas de miles más. Tendemos las manos para trabajar y le pedimos al alcalde también que le exija a Moreno Bonilla que las propuestas lanzadas por el Gobierno de España sean asumidas por la Junta de Andalucía, que la Junta de Andalucía es la competente en materia de vivienda y no está haciendo nada, que Juanma Moreno tiene las competencias para construir y promover vivienda pública y no está haciendo nada. Por tanto, ante esta situación, Paco de la Torre se tiene que retratar. El PSOE afea al alcalde que su gestión ha generado que Málaga sea una de las capitales más afectadas por la crisis habitacional en España, con precios disparados, escasez de vivienda protegida y alquileres inasumibles para la mayoría de jóvenes y familias trabajadoras. También ha pedido en la misiva al alcalde que exija al presidente andaluz Juanma Moreno un impulso a la vivienda pública. El Gobierno de España en la conferencia de presidentes ha propuesto triplicar los fondos destinados a la construcción de vivienda pública, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros, además de la creación de un censo estatal de vivienda que permita una planificación eficaz de las políticas públicas. Daniel Pérez pide tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Málaga que apliquen también estas medidas. Pues vamos ahora con Vox, que vuelve a solicitar la paralización de las obras de la Dar Norte en la Vega de Mestanza, que amenaza la supervivencia de unos 20.000 árboles frutales y otras 30 especies animales que acogen. Presentan 2 mociones para pedir otra zona de construcción. Recuerden que se ubicaría en una zona inundable.
Vox ha hecho suya la lucha personal de Mari Carmen Mestanza, que lleva años luchando contra la administración pública para defender la existencia de la última vega existente en Málaga capital, frontera con Alhaurín de la Torre, donde han echado raíces más de 20.000 árboles frutales que acogen a más de 30 especies distintas de animales. Todos ellos en peligro porque el Partido Popular, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga ha decidido ubicar ahí la nueva estación depuradora de aguas residuales, a pesar de la resistencia vecinal, a pesar de los beneficios medioambientales y a pesar de que sea zona inundable que multiplica por 3 el coste de la infraestructura. Falsedad e hipocresía. El Partido Popular con el pin de la Agenda 2030 en la solapa y la motosierra en la mano. El Partido Popular, sí, ellos mismos, los que hablan de cambio climático en los plenos, los que hablan de sostenibilidad en las televisiones y luego en la vida real arrasan la última vega agrícola de Málaga capital, donde nos situamos hoy, la vega Mestanza. Y luego llega el Partido Popular y te multa por circular con tu coche por el centro, en pro del medio ambiente. El Grupo Municipal de Vox eleva 2 mociones, una a la Comisión de Urbanismo y otra a la de Sostenibilidad Medioambiental, para recordar que esta zona es inundable y se busque otras opciones. Recuerden como contribuyentes que esta infraestructura está valorada en 50 millones de euros. Sin embargo, el refuerzo para que no se inunde costará 100 millones de euros, es decir, costará 150 millones de euros en total por estar justo en la vega de Mestanza. Recordemos que estamos en una zona inundable, una zona peligrosa, una zona que no reúne las características para hacer lo que se pretende hacer. Una EBAR que, si bien es necesaria y no nos oponemos a que se haga, entendemos que esta no es la mejor zona. Hay otras zonas, como nos consta y así se ha hecho ver, que bueno, pues pueden ser mejores alternativas que no esta. Ubicarla en otro lugar no solo ahorrará unos 100 millones de euros en su edificación, también supondrá la supervivencia de más de 20.000 árboles frutales, 30 especies animales y la economía de las familias que viven en la vega. Continuamos con la familia de García Caparrós, que ha reiterado su petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desclasificar documentos y reconocerlo como víctima del franquismo. Además, se unirán a la querella internacional de víctimas del franquismo, que incluye a la transición que se está tramitando actualmente en Argentina. La familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que murió asesinado por un disparo de la Policía Armada durante la represión en Málaga de la manifestación pro autonomía del 4 de diciembre de 1977, ha enviado una segunda carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le exigen que le reciban para ser escuchados y que atiendan las demandas de la primera, que aún no tiene respuesta. Las hermanas Purificación, Dolores y Francisca exigen la reparación de su hermano como víctima del terrorismo y que se desclasifique los documentos de la Comisión de Encuesta de enero del año 1978, en la que se investigaron en sede parlamentaria tanto el asesinato de su hermano como el del joven estudiante canario Javier Fernández Quesada, asesinado por la Guardia Civil un 12 de diciembre del año 1977, ambos aún bajo secreto de Estado. En febrero, en un acto de reconocimiento en la subdelegación, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el impulso de la desclasificación total sobre el asesinato de García Caparrós y sin anonimizar, es decir, diciendo los nombres. Sin embargo, meses después, las hermanas aseguran que el PSOE está bloqueando dicha desclasificación. Es que el Gobierno de España se está riendo de García Caparrós y de las hermanas García Caparrós, que no es normal que después de 47 años, cada vez que llegan los papeles al Gobierno, a donde tenga que llegar, lo echan para atrás. ¿Quién hay ahí puesto que no quieren que se entere de lo que pasó? ¿Quién estuvo en las comisiones de encuesta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todo lo echan para atrás? ¿Por qué sigue el Gobierno de España, que fue el que mató a mi hermano, que echó a la policía a la calle? ¿Por qué sigue riendo de la familia Caparrós? Que a ver, si alguien me lo puede explicar del Gobierno, porque a ver qué es lo que pasa. Porque aquí cuando ETA mata, lo bien que saben buscar al asesino, y al asesino de mi hermano le dieron un premio. Para la familia no puede haber víctimas del terrorismo de primera y de segunda, por eso piden que se haga público lo que para ellas es un secreto a voces. Por otro lado, la familia ha anunciado que se suma a la querella internacional que se tramita en Argentina por los crímenes franquistas, que incluye el periodo de la transición, ante los problemas existentes en nuestro país para conocer la verdad.
La familia García Caparrós se va a dirigir hacia la justicia argentina y nos vamos a sumar a la querella argentina. En una semana estableceremos reuniones y los contactos necesarios para llevar a ese fin. A ver si desde otros tipos de procedimientos y sobre todo otro tipo de movimientos se puede articular un movimiento hacia la verdad total, en el caso de García Caparrós y tantos otros que hay. El caso de García Caparrós es uno de las casi 300 víctimas que dejó la transición. Para los afectados, una transición hacia la democracia manchada por la sangre de sus familiares. Y seguimos con el portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, José L. González, que exige al equipo de gobierno del Partido Popular de la institución provincial que no cierre el retén de bomberos existente en el municipio de Manilva. Afirman que esta decisión pone en riesgo la vida de los vecinos. Ahora se ven, en este caso, despojados de un elemento de seguridad y tranquilidad para los vecinos, como es en este caso el tener un retén de bomberos con una rápida respuesta en caso de cualquier tipo de emergencia. Cerrar este retén de bomberos aquí en Manilva, trasladar y concentrar esos bomberos en el municipio de Estepona es un error. No solo se van a retrasar la respuesta, las cronas que en este caso los bomberos tienen para poder acudir a cualquier emergencia, sino que se pone en riesgo de cara a este verano la vida de personas que pueden en un momento dado pues sufrir algún tipo de accidente. Vox presenta un plan de acción provincial con 10 medidas para rescatar la sanidad del colapso estructural que sufre. El partido de Abascal destaca el deterioro que está sufriendo cada día este servicio público esencial. El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha presentado una propuesta de 10 medidas urgentes para rescatar la sanidad pública malagueña del colapso estructural que padece por la nefasta gestión de PP y PSOE. Destaca el cansancio de la población ante las listas de espera quirúrgica y para el especialista, como el resto de servicios. Para Vox se debe a la colocación, enchufismo y propaganda de ambos partidos que han derivado en la fuga de profesionales ante las peores condiciones de trabajo en los 17 sistemas públicos de salud existentes en el Reino de España. Durante estos 37 años el Partido Socialista lo ha utilizado para sustituir lo que es la excelencia en la sanidad por un clientelismo político. El resultado, pues ya lo conocemos todos los malagueños y lo sufrimos todos los malagueños, es esa fuga de profesionales, esos contratos precarios, esas plantas cerradas, esas urgencias colapsadas y una salud mental totalmente abandonada en la provincia de Málaga. Lejos de revertir esta situación, como decimos, el Gobierno del Partido Popular pues no sabe dar una solución, mantiene las mismas recetas del Partido Socialista. En su decálogo, Vox propone eliminar los cargos a dedo y garantizar que las derivaciones a especialistas se resuelvan en menos de 30 días con personal técnico y cualificado. También acabar con los contratos basura. Introducir en el tercer hospital un centro integral de salud mental, con unidades de agudos, dispositivos residenciales y atención especializada continuada. La unidad de psiquiatría infantil, que lleva un año cerrada tras la reforma, se deriva actualmente a centros privados y la idea sería que esa unidad de psiquiatría estuviera en este nuevo hospital. Además, se establecerá la obligatoriedad de contar con médico y enfermeros 24 horas en todas las residencias de mayores y dependientes, públicas y privadas. El objetivo es garantizar una atención sanitaria continua y segura, tanto para pacientes como para el entorno social. El Gobierno de España financia con 4,3 millones de euros descuentos en el transporte público para 6 municipios de la provincia malagueña. Estas localidades son Málaga, Capital, Marbella, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Benalmádena y Fuengirola, aportando asimismo 20 millones de euros a la Junta de Andalucía para el transporte metropolitano. En el caso de Málaga Capital, la financiación del Gobierno de Pedro Sánchez roza los 4 millones de euros. Se trata de ayudas directas a las comunidades y ciudades autónomas y entidades locales que hayan rebajado al menos un 50% el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público colectivo de su competencia durante el primer semestre de 2025. Las entidades tienen ahora 10 días hábiles para presentar alegaciones. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas,
Subraya que el gobierno de Pedro Sánchez es el que más está apostando por el transporte público, con una política de descuentos que no solo se ciñe a los transportes de su competencia, sino que también supone sufragar parte de los descuentos de las administraciones autonómicas y locales. Y Renfe acaba de incorporar a los trenes Hablo su oferta de bono AVE flexible y también el bono colaborativo. En concreto, los viajeros pueden utilizar a partir de esta semana estos bonos para reservar plazas en trenes Hablo. De esta forma, los titulares de estos bonos podrán viajar en todos los trenes de AVE y Hablo, así como en los trenes Alvia, Euromed e Intercity, que circulen por las líneas de alta velocidad que sean coincidentes con trayectos de trenes AVE. Estos bonos, según señala la operadora ferroviaria, permiten viajar siempre al mismo precio en función de su modalidad. Explica que además permiten anular el billete y seleccionar asientos sin coste, pagando lo mismo tanto en horas punta como en días de mucha demanda. Los viajeros que adquieran estos bonos disponen de hasta 4 meses desde la fecha de compra del mismo para reservar su primer viaje. Después se podrá utilizar durante 4 meses a partir de la fecha de esta primera formalización. Si durante el periodo de validez del bono se modifica el importe, los viajes no utilizados siguen siendo válidos. Pues tiempo para otras noticias en formato breve. El ingreso mínimo vital cumple 5 años desde su puesta en marcha, logrando proteger a más de 314.000 hogares en Andalucía y beneficiar a 957.000 personas, de los cuales más de 405.900 son niños, niñas y adolescentes, el 42% del total. Desde el año 2020, aprobado en plena pandemia, el Gobierno ha destinado más de 4.100 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación en Andalucía desde su entrada en vigor. El Gobierno andaluz anuncia que prevé alcanzar la cota de los 50.000 millones de euros con el proyecto de presupuesto para 2026, meta simbólica que señaló la Consejería de Economía y Hacienda. El gasto que autorizó la Junta finalmente fue superior a los 48.300 millones, un 95,4% de la capacidad de gasto que llegó a tener. La Universidad de Málaga ha informado de la vuelta a la normalidad en la Facultad de Ciencias tras ser desalojada el pasado lunes por un fuerte olor a gas. Este escape no fue provocado por una fuga, sino que ha sido consecuencia de la presencia de una molécula de azufre en el sistema de saneamiento de las instalaciones. El Ayuntamiento dejará de ostentar la presidencia del Consejo de Administración de los Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, tras el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas. Esta reestructuración en el organigrama de Mercamálaga obedece a la necesidad de adaptación de los órganos de gobierno de la entidad a la normativa que rige las sociedades mercantiles estatales. De esta manera, la presidencia le corresponde a Mercasa, que posee más del 87% del capital social, mientras que el Ayuntamiento de Málaga participa en la sociedad con el 12,6% y Mercamálaga con el 0,1% restante. El Unicaja se enfrenta mañana miércoles al Real Madrid en las semifinales de los play-off de la Liga Endesa. Ivonne Navarro ha hablado esta mañana de cómo el equipo afronta esta serie de 5 partidos entre ambos conjuntos. Empezamos 0-0, es una serie nueva con un rival nuevo, diferente, con alguna similitud con el Barcelona en algunos momentos, pero es una serie nueva, ¿no? Ellos han tenido un par de días más de descanso para prepararse, tampoco sabían muy bien para prepararse contra quién, pero para prepararse, para trabajar en sus cosas, para tener a todos los jugadores a punto, y nosotros vamos a llegar seguro que bien. Pero son partidos un poco imprevisibles, sobre todo los primeros, ¿no? Vamos a ver cómo, sobre todo el primero, quiero decir, ¿no? Vamos a ver qué planteamiento tienen ellos a nivel de estructura de equipo, de qué jugadores podemos disponer. Pues ya están a la venta las entradas para ver el Unicaja Real Madrid. El encuentro será en el Martín Carpena el próximo domingo 15 de junio a partir de las 5 de la tarde. El Unicaja se enfrentará al Real Madrid en la eliminatoria de semifinales del play-off de la Liga Endesa, cuyos 2 primeros partidos tendrán lugar en la capital, el miércoles 11 de junio y el viernes 13, ambos a las 9:15 de la noche.
Tras 2 encuentros, la serie llegará a Málaga para el tercer encuentro, que se disputará el domingo 15 a partir de las 5 de la tarde. Para ese partido, en el Carpena ya se ha abierto la venta de entradas, cuyos precios van desde los 30 euros a los 114. Además, se podrán comprar entradas de categoría infantil y joven en la zona canasta superior. Todos los abonados tienen su entrada incluida en el abono, sin necesidad de hacer ninguna gestión ni pago adicional. Vamos ahora con el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, que se encuentra en un momento delicado con una primera derrota ante el Ferrol, que le dificulta incluso el playoff de ascenso. Pero aún queda el partido en su campo, en Carranque, para conseguir el sueño, que enfrentará de nuevo a ambos equipos este viernes a las 8 de la tarde. El Oparrulo Ferrol se impuso por 4-0 al Málaga Ciudad Redonda en el primer partido de las semifinales del playoff por el ascenso a Primera División, disputado en el pabellón de Amalata. Ambos equipos iban a por todas y los malagueños arrancaban con fuerza. El Málaga Ciudad Redonda no se venía abajo, buscando el empate en todo momento, pero finalmente el marcador llegaba al descanso 1-0. El gol tan tempranero de Yol ha hecho que cambiaran el guión del partido. Y bueno, hemos estado remando pues durante muchísimos minutos, tanto en la primera como en la segunda parte. Creo que ha habido muchísima igualdad entre los dos equipos, pero a los puntos, por el hecho de que también nosotros estábamos a remolque, teníamos que generar más ocasiones. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes. Quiero recordar un par de palos, alguna situación más. Ellos también a la mitad del Ecuador de la segunda parte han tenido ocasiones para ampliar el marcador. Tras la reanudación, el partido continuó sin un dominador claro. Los malagueños buscaban el empate, mientras que los parrulos el segundo tanto. A falta de 5 minutos, el Málaga Ciudad Redonda se la jugaba sacando a Alvarillo como portero jugador, pero los parrulos conseguían sentenciar el partido en ese tramo final con 2 goles de Turbi desde media punta y entre medias otro de Rubén Orzáez al sprint a portería vacía, que dejaba el marcador en 4-0. Con este resultado, Oparrulo Ferrol se adelanta en estas finales. El segundo partido se disputará este viernes a las 8 de la tarde en el pabellón José Luis Pérez Canca. Pues aquí tienen la previsión meteorológica para mañana miércoles. Parece que ya nos abandonan estos cielos plomizos que tenemos debido a la neblina que se está acumulando por la mañana en las distintas comarcas de la provincia, y también a esa humedad que estamos sufriendo en tanto la ciudad de Málaga como el resto de la provincia. Las temperaturas, eso sí, algo más bajas, aunque aumente un poco la sensación térmica de calor, se van a situar entre los 29 grados y la mínima, que llegará por las noches hasta los 17. Antes de irnos, vamos a pasar por la sala de la Fundación Unicaja, la sala María Cristina, que acogió el recital Rapsodia Andaluza, música y poesía al unísono en el piano y la voz, a cargo de la pianista Paula Coronas y la cantante María Villalón. Ambas artistas proponen al espectador un viaje a través de versos de nuestros grandes poetas, musicados en un universo sonoro que combina palos del flamenco, fado portugués, vals y autores contemporáneos como Camarón y Serrat. El concierto forma parte del sexto ciclo Miradas al Sur, una iniciativa que pretende difundir la música de todos los estilos al público general, con entrada libre hasta completar aforo. Con ellas les dejamos con una muestra de su arte y también de su buena musicalidad. Hasta mañana.